todavía sigue siendo como muy abstracto un poco de la transformación digital y queríamos mencionar algunos ejemplos de cómo ha ido evolucionando un poco la transformación digital. Y en esto dijimos, bueno, ¿cómo podemos mencionar ejemplos que son tradicionales? Ya, y el ejemplo número uno que queremos ver es cómo se veía la televisión hace 10 años atrás. Yo creo que la necesidad como tal siempre estuvo instalada. Yo no sé si se acuerdan, yo no lo hice porque era muy chico en ese tiempo y creo que no teníamos VHS, pero sí, cuando fui creciendo me di cuenta que la necesidad de ver, consumir información a una hora que uno podía verla, era clave. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando las personas estaban en el trabajo le pedían como al hermano, a la tía o a la mamá que le grabara la serie en el VHS. Oye, grábame la serie porque no voy a alcanzar a llegar. Entonces al final había una necesidad latente, pero que actualmente con la tecnología no se lograba cubrir. Y ahí en este caso estamos hablando de que hoy día existe el streaming, pero en esos años, como hace 10 años, la televisión era, si lo viste, bueno, porque si no, no lo volvían a repetir. Entonces uno se perdía, lo más importante, a veces uno se perdía hasta el último capítulo de su serie como preferida. Y en esos tiempos era prácticamente el 90% de la televisión que era tradicional. Había muy poco cable y ni hablar de streaming hace 10 años, o muy poco la verdad. Sin embargo, ya cuando llega la tecnología viene a suplir esta necesidad, que la necesidad estuvo instalada, que es consumir entretención, información en el momento que yo quiera, cuando quiera, y si le pongo pausa, me voy a servir un café, y luego vuelvo y le pongo play. Esa necesidad hoy día se resuelve, por ejemplo, con Disney Channel, Netflix, etcétera, y eso hoy día crece un 6% anual. O sea, la necesidad estaba, solo que ahora la tecnología la resuelve. Pero probablemente, gracias a que esta tecnología resuelve esto, van a comenzar a salir nuevas formas de consumir esta necesidad. Se van a crear nuevas necesididades. Probablemente, no sé, nos vamos a ver unos cascos 3D y vamos a estar nosotros siendo protagonistas de la serie. En una de esas, ¿quién sabe? Y el otro ejemplo que queríamos dar es la evolución que ha tenido el transporte. Uno en general el transporte, y lo conversábamos con Juan hace un ratito, es que en realidad siempre la necesidad es transportarse, pero de forma lo más inmediata y lo más rápida posible. Como todavía no tenemos validada la teletransportación, y eso todavía está en la televisión, la necesidad de transportarnos está. Sin embargo, estamos, bueno, antiguamente, o ya, yo diría que todavía existe. Si hoy, por ejemplo, no lo apoyamos con una transformación digital o con tecnología, hoy día esto se traduce en llamar, por ejemplo, por teléfono, un radiotaxi, o a un servicio para ir, por ejemplo, al aeropuerto, y uno dice, ok, necesito un Transbit, por ejemplo, ahora porque necesito el aeropuerto. Probablemente la respuesta es imposible, por lo menos agendar un día antes. Y uno dice, ok, no lo puedo resolver llamando a una institución. Sin embargo, existe Uber y Cabify, que lo pedimos, y prácticamente en un rango entre 3 a 10 minutos tenemos la solución. Y cumple con nuestra necesidad de transportarnos de la forma más rápida posible. Y esto no sería posible si no tuviéramos la tecnología detrás que permite satisfacer esta necesidad de viajar en un tiempo muy acotado. No tener que esperar a tener que registrarme. Yo me acuerdo que antiguamente prácticamente había que reservar un radiotaxi como 3 días antes. Y si no te llegaba el radiotaxi para ir al aeropuerto, perdías el vuelo. O sea, literalmente uno confiaba y pendía de un hilo. En cambio ahora, si el Uber te cancela, pedimos otro. Y si Uber no tiene, descargamos Cabify o Didi, o la aplicación de las que esté, porque la necesidad ya se instauró. Y son necesidades que van evolucionando. Buenísimo, de hecho ahí es súper importante, porque puede que alguien en este momento pensando ya súper, pero y educación, digamos, pues hay de todos los gustos. Entonces, estos son ejemplos porque están en nuestro día a día, y es súper bueno para ir extrapolando. Utilicemos estos ejemplos para entender el concepto que explicábamos anteriormente. O sea, aquí fueron cambios tecnológicos que fueron posibilitando soluciones que fueron modificando las expectativas de las personas de cómo resolver una necesidad, y esto no va a parar. O sea, hace algún tiempo, como decía en este caso Gabriel, se usaba el taxi, por ejemplo. Hoy día los taxis están con Uber, posiblemente después va a aparecer otra cosa que va a ser mejor que Uber, apoyado por la tecnología y porque nosotros como personas va cambiando nuestra percepción de cómo evaluamos lo que nos están entregando, ¿ya? Entonces, y Uber es una organización, Cabify es una organización, entonces son capacidades de las organizaciones de adaptarse. Si es que, por ejemplo, Uber no se adapta, posiblemente van a ser reemplazados, ¿ya? Entonces, eso es súper importante. O sea, son organizaciones, somos parte de organizaciones que van conviviendo con cambios de tecnología, que van provocando cambios en las personas, tanto que están dentro como fuera de las organizaciones, y eso va provocando que vayamos buscando nuevas formas de resolver las cosas, y eso no va a parar, eso va a ir cambiando, y eso es lo que estamos viendo hoy día en educación. Sí, correcto. De hecho, para dar ejemplos concretos de
de canales de televisión, hoy día prácticamente los canales de televisión no se consumen, o sea, se consumen muy muy poco, y es porque no se han logrado optar como a esta línea de streaming. Y por otro lado, los taxis a nivel mundial han sufrido la capacidad de no poder adaptarse a esta necesidad de solicitar inmediatamente un medio de transporte, y eso es prácticamente una pugna mundial, en donde los taxistas prácticamente en una lucha con Uber o con las aplicaciones que respondían a esta necesidad, que ellos como institución no se pudieron adaptar. Entonces también hay unos conflictos en esta transición que son sumamente relevantes también de tomar en consideración.